y recuerde que vamos a orar al único Dios. Padre, tú eres digno de que nosotros te adoremos y vivamos para tu gloria y honra, Señor. Señor, tú eres digno de toda nuestra adoración, de todo nuestro tiempo, de que nos rindamos a ti como olor fragante, en ofrenda totalmente consumida a ti, Señor. Señor, tú eres digno. Tú eres digno ahora de toda nuestra atención, de toda nuestra reverencia, de que todos nuestros pensamientos estén puestos en tu palabra. Señor, especialmente en este tu día, este día que has apartado para que te busquemos y para que vivamos. Señor, concédenos la vida que es producto de acercarnos a ti, de vivir en ti. Señor, en Cristo damos gracias por todos los favores no merecidos que en Él tenemos. Rogamos tu abundante gracia en este tiempo para que sean nuestros corazones inclinados debidamente ante tu presencia, ante tu palabra. Imploramos que nos auxilies y que tanto nuestra mente como nuestro corazón estén, Señor, inmersos y solo inclinados a ti. En Cristo imploramos todo y sabemos que tú nos escuchas y vamos a recibir con abundante gracia del trono de gracia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a exponernos al estudio de la Confesión de Fe de Londres una vez más, teniendo en cuenta que hay términos muy bien corregidos, términos contemporáneos muy bien corregidos en nuestra Confesión de Fe. Usted quizás ha escuchado hablar del término hipercalvinismo y seguro ha usado el término arminianismo o ha escuchado el término arminianismo. Y estos son términos que definen a sectores del cristianismo contemporáneo. Sí. Y que en la historia del cristianismo siempre se han visto. O sea, siempre han existido realmente. Y esto producto de que es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Y las herejías no son nuevas, solo que hay olas contemporáneas, pero la herejía es parte del pecado que mora en el ser humano. Bueno, unas de estas van a ser atacadas por los autores de nuestra confesión en el capítulo que nos va a ocupar hoy, en el párrafo que nos va a ocupar hoy. Y como hemos estado hablando de hipercalvinismo y arminianismo, aunque no siempre se han nombrado de la misma manera, estas erróneas posturas son parte del pensamiento natural y pecaminoso del hombre. Aun cuando un creyente no sea arminiano en toda su extensión, o hipercalvinista, con todo lo que eso implica, puede tener dudas o algunas preguntas en relación a la elección o la predestinación para vida si no conoce todo el consejo de Dios en relación a esa doctrina y solo se deja llevar por un razonamiento lógico o humano. Bueno, pues va a tener muchas preguntas y aunque no sea arminiano, aunque no sea hipercalvinista, y vamos a ver preguntas que pueden surgir incluso a alguien que no abraza estos errores doctrinales. Vamos a ver que hay preguntas que pueden surgir en cualquiera de nosotros incluso. ¿Puede salvarse alguien aparte de los elegidos? ¿Puede salvarse alguien aparte de los elegidos? ¿Cómo podemos saber si somos elegidos? ¿Cómo tú y yo podemos saber si somos elegidos o no? ¿Es cierto decir que los elegidos serán salvos sin importar lo que hagan? Los elegidos serán salvos no importa lo que estos hagan.
¿Dependen los acontecimientos predeterminados de las acciones humanas para que ocurran? O sea, los acontecimientos que Dios ha determinado que ocurran, ¿depende de las acciones humanas para que estos ocurran? Bien, preguntas como estas, o parecidas, o de una índole similar, van a ser respondidas por los autores de nuestra confesión de fe en el capítulo, o en el párrafo 6 del capítulo que nos está ocupando ya hace algunos domingos, el capítulo 3, que habla del decreto de Dios. Vamos a ver desde el párrafo 6. Párrafo 6. Y vamos a ver ya vimos los párrafos 4 y 5 el domingo pasado. Hoy vamos a ver el párrafo 6, nos va a ocupar el párrafo 6 y les recuerdo que este capítulo, desde el párrafo 3, ya nos está hablando del decreto, pero de salvación, el decreto de salvación. Y hemos estado viendo varios aspectos en relación a la predestinación o la preordinación para vida, y hoy vamos a ver la ejecución eficaz de la elección, o lo que sería lo mismo, la preordinación de los medios para la salvación de los elegidos. ¿Cómo los elegidos son salvados eficazmente? ¿O de qué depende la eficacia de esa elección para que se lleve a cabo? ¿De qué depende? Vamos a ver los medios que son usados para que los elegidos sean salvos realmente. Los elegidos a la salvación sean salvos realmente. Y los autores de la confesión lo expresan de la siguiente manera. Y leamos juntos, por favor, el párrafo 6 del capítulo 3. Yo lo tengo aquí, así que se los puedo leer. Así como Dios ha designado a los elegidos para gloria, de la misma manera ha preordinado por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad todos los medios para ello. O sea, hasta aquí, para que vayamos entendiendo lo que están diciendo los autores de la confesión, es que de la misma manera que Dios ha determinado en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Antes de que el mundo fuera hecho, determinó: voy a salvar a muchas personas por pura gracia. También Él se valió de medios para llevar a cabo eso. O sea, Él lo determinó en la historia, pero también los medios por los cuales Él llega a hacer eso, también los tiene diseñados y bien establecidos. Fíjense que dice, es muy importante que nosotros veamos que ellos dicen que de la misma manera que ha preordenado cosas, también los medios para ello han sido determinados, ¿verdad? Fíjense, voy a leer nuevamente la primera frase. Así como Dios ha designado a los elegidos para gloria, de la misma manera ha preordinado por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad todos los medios para ello. O sea, hay una designación de medios para llevar a cabo esos propósitos eternos que son importantes, tanto los medios como el decreto. ¿Ya? Por lo tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, pues todos los elegidos también cayeron en Adán, son por lo tanto redimidos por Cristo. Y vieron, ya aquí empiezan a hablar de esos medios. ¿Cuáles son los medios? Bueno, hay que comprarlos por medio de Cristo, y eso es lo que quiere decir la palabra redimido, comprados. Los medios que Dios usa para salvar a esos elegidos es comprarlos por medio de Cristo, porque ya se perdieron en Adán, ¿verdad? Entonces hay que comprarlos, redimirlos por Cristo. Pero también son llamados eficazmente a la fe en Cristo. ¿Por quién? Por su Espíritu, obrando a su debido tiempo. O sea, no solo Cristo tiene que morir en lugar de ellos,
pagar el precio por ellos, para poderlos comprar, rescatar de la condición en la que estaban, pues estaban muertos en Adán, ahora tienen que ser rescatados, comprados por Cristo, pero también ellos tienen que ser llamados, como dicen ellos, son llamados eficazmente, y ese eficazmente es un apellido muy importante de este llamados, porque aquí mismo hay personas que están siendo constantemente llamadas externamente por mí, pero no se hace ese llamado eficaz hasta que el Espíritu no lo haga. Hay un llamado que podemos hacer a todas las criaturas, sin embargo ese llamado se hace solo eficaz cuando el Espíritu es quien interfiere en ese llamado y hace eficaz ese llamado en la persona. Entonces los elegidos antes de la fundación del mundo también tienen toda una provisión de medios. ¿Cuáles son? Cristo pagando el precio de ellos para rescatarlos, y el Espíritu Santo llamándolos eficazmente en Cristo obrando a su debido tiempo, porque esos son llamados en el tiempo, ¿verdad? Hay un momento en la historia en que estas personas son llamadas a su debido tiempo. Muchas gracias. Son llamados eficazmente en Cristo por su Espíritu a su debido tiempo, pero también son justificados o declarados justos, ¿verdad? Por la obra de Cristo, pero una obra que es aplicada por el Espíritu. Son adoptados, ¿verdad? Y también son santificados. Y todo eso son obras que hace el Espíritu por medio o gracias a la obra mediadora de Cristo. Y guardados también por su poder. Todavía está hablando del poder del Espíritu. Son guardados por su poder mediante la fe para salvación. Y nadie más, dice, es redimido por Cristo, ¿verdad? La obra que tiene que hacer Cristo por ellos. Nadie más es redimido por Cristo, ni llamado eficazmente, ni justificado, ni adoptado, ni santificado, ni salvado, sino solo los elegidos. Bien, hasta aquí lo que dicen los autores de la confesión, y a grosso modo quería que entendieran por lo menos lo que ellos dicen. Ahora, nuestra mayor preocupación siempre cuando estudiamos nuestra confesión de fe es si la confesión de fe es bíblica o no. O sea, si los autores, esto que acaban de decir, muy lindo, lo entendimos ya, ¿verdad? Entendimos lo que ellos quisieron decir. Ahora, eso es una verdad que la Escritura enseña, y por eso es que nosotros nos dedicamos a estudiar la confesión de fe. Hay quien dice, algunas personas que nos acusan, dicen, esta gente que tiene un librito ahí, ellos creen en el librito aparte de la Biblia. No. Nosotros no creemos en ningún libro aparte de la Biblia. Nosotros solo creemos en la Biblia. Solo que nosotros, igual que todos los seres humanos, creemos que la Biblia enseña algo. O, como por ejemplo, hay personas que dicen, usted dirá, bueno, todos los seres humanos no creen algo de la Biblia. Sí creen algo de la Biblia. Todos. Usted le dice, ¿que usted cree en la Biblia? Y dice, eso es un libro humano. Ya, ellos creen algo de la Biblia. Ellos tienen su confesión en relación a la Biblia. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Dios habló y está plasmado, lo que quiso decirnos a nosotros, está plasmado en las Escrituras. Esa Escritura que tiene 66 libros, que quizás hay otros creyentes o que se llaman cristianos que para ellos tienen otra cantidad de libros. Nosotros ya definimos ya. Nosotros creemos en las Escrituras, y por eso cuando estudiamos nuestra confesión de fe, lo que estamos queriendo es ver, examinar una y otra vez si estas doctrinas son bíblicas, y por lo tanto en la medida que las estudiamos, entonces nosotros podemos confesar lo mismo que los cristianos han confesado históricamente. Entonces vamos a estudiar si estos planteamientos son bíblicos o no. Y vamos a ir por parte. Primero vamos a ver de lo que ellos hablan por parte, ¿no? Vamos a ir en el mismo orden que ellos van en sus declaraciones. Ellos hablan primero sobre el origen o fuente de esta preordinación. De dónde sale esa preordinación, y es el autor, en otras palabras. ¿Dónde se origina la predestinación? ¿Dónde se origina el decreto para la vida de estos elegidos? Bueno, en Dios. Ellos dicen, así como Dios, ¿no dice así? Así como Dios ha designado a los elegidos para gloria
de la misma manera ha preordinado por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad. Fíjense, el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, pero el autor de esa elección, de esa predestinación es Dios. Dios ha designado o ha elegido para gloria. Ahora, los textos que vamos a ver dicen muchas cosas y pudiéramos hablar de mucho de lo que dicen los textos, pero vamos a concentrarnos ahora en la autoría de la predestinación. ¿Quién es? Así que anoten los niños ahí. ¿Quién es el autor? ¿Quién es la fuente de la predestinación? ¿De dónde sale la predestinación? Y es lo que vamos a ver en estos textos que vamos a ver hoy, o que vamos a ver ahora. Primero, vamos a ver 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. 1 de Pedro 1, 2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre. Según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora, yo quiero que observemos, hay cosas que se observan así, rápido, de este verso, pero a veces nosotros ponemos la mirada donde no debemos. Yo sé que hay un término que preocupa aquí, que es el término presciencia. Pues hemos estado atacando una doctrina que enseña que Dios elige porque Él ve primero o prevé. Y aquí dice elegido según la presciencia de Dios. Ahora, yo quiero que ustedes ahora no estén mirando a esto y estén mirando un poco más al autor de la elección. ¿Quién es el autor de la elección? Dice, elegido según la presciencia de Dios Padre. Y miren cómo dice Pedro, con toda intención, dice que es Dios Padre el que elige, pero dice en santificación ¿de quién? O sea, esa elección también depende de la santificación del Espíritu. Así que, aunque no queramos mirar a este término presciencia, si te preocupa, bueno, déjame decirte que si te preocupa el término presciencia y ahí habla de que Dios elige, bueno, déjame decir que para que Dios elija a alguien, el Espíritu Santo tiene que santificarlo para que Dios lo elija, porque todos nosotros estamos muertos en pecado, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si alguien es elegido es porque ya Dios, o sea, porque Dios lo elige, pero además lo santifica y porque lo rocía con la sangre de Jesucristo, de lo contrario no es elegido. Ahora, usted mire esto, elegido en Dios Padre, en santificación del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo santifica a esa persona para obedecer y ser rociado. Solo obedece cuando hay una santificación del Espíritu y cuando Dios elige. Antes de eso no hay obediencia. Y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Y todo eso es posible gracias a que la sangre de Cristo es el precio, y además de eso es quien cubre a esta persona delante de Dios Padre y de su ira justa. Y ahora, bueno, lo que estamos viendo aquí es un saludo, lo que solamente ese saludo es para los elegidos por la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu o para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora, usted se da cuenta de algo. Usted se dio cuenta aquí que Dios está involucrado en la elección y la salvación de esos elegidos completamente. El Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo. Las personas de la divinidad o de la Trinidad están involucradas en la elección y en la salvación, o en la elección para salvación. Entonces hay una participación trinitaria gloriosa. La salvación es una obra de Dios en su totalidad. Fíjense, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, toda la Trinidad. Miren, qué importante observar esto. Si nosotros queremos distinguir entre un falso maestro o una falsa doctrina,
este es uno de los parámetros que siempre nos servirá para medirla. Si un falso maestro o una doctrina le da toda la gloria a Dios, entonces podemos considerar otros parámetros. Este no es el único, ¿no? Este no es el único. Pero un parámetro para identificar a una falsa doctrina o un falso maestro es: esa doctrina y ese maestro le está dando toda la gloria a Dios. Puedes ver otras, pero este es un parámetro importante. Si la doctrina que se propone le da alguna gloria al hombre, alguna gloria, podemos rechazarla con toda seguridad. Según las Escrituras, nadie debe gloriarse, sobre todo en relación a la salvación. Nadie debe gloriarse. Vamos a ver otro texto, un texto que hemos visto, pero ahora nos vamos a concentrar, recuerden, en la autoría, de dónde emana la predestinación. Dice Efesios capítulo 1, versos 3 al 5. Bendito sea ¿quién? Dios. Dios Padre. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay alguien que debe ser declarado dichoso. Nosotros tenemos que bendecirlo. Nosotros tenemos que bien hablar de Él. ¿Por qué? Porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, yo tengo muchas cosas señaladas ahí, pero realmente quiero que nos concentremos en algo que es lo que ahora nos ocupa. Y es que quien debe ser exaltado por nuestra elección, ¿quién es? Dios. Dios. Seamos precisos en nuestra respuesta. Dios, no Dios Padre, Dios. Dios debe ser exaltado. Dios debe ser bendito. Dios debe ser bendecido. ¿Por qué? Bueno, porque Dios Padre es quien nos eligió, nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Pero en quién? En Cristo. En Cristo fue quien nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, todo lo que el Padre quiso hacer con sus elegidos es posible por la obra que Cristo hace en lugar de ellos. Recuerde, desde la elección, sí, yo voy a elegir a un grupo y los voy a salvar, pero eso no es así. No fue solamente así. Voy a elegir a muchos para salvarlos por medio de un mediador. De la misma manera que su primer representante fue causante de la agonía y el sufrimiento y la maldad de todos ellos, que es Adán, voy a darles un representante que sea para que los levante a ellos, para que sea que los justifique a ellos, para que los salve a ellos. Y ese fue Cristo. Y ese representante es Dios, yo mismo. Entonces, esto nosotros tenemos que verlo como muy importante. Es Dios quien merece toda gloria. Dios Padre en Cristo nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado Dios para ser adoptados hijos suyos por medio también de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es su voluntad y solo su voluntad la que debe ser exaltada. Fíjense, por el puro afecto de su voluntad. Así mismo nos dicen los autores de la confesión, por su beneplácito. Ahora, solo la gloria debe ser para Él. Bendito sea Dios. Fíjense cómo todo el tiempo se nos está diciendo que Dios debe ser bendecido. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones espirituales que gozan los cristianos de Éfeso? Son muchas y por todas ellas debe ser Dios bendecido.
Ahora, todas esas bendiciones son posibles por medio de Cristo. Nos escogió en Cristo y somos adoptados por medio de Cristo. Todo es por medio de Cristo. El impulsor de esas bendiciones, por el puro afecto de su voluntad, es el Padre. Pero todo es por medio de Cristo. Y sabemos por el texto que vimos anteriormente que quien aplica esa obra a cada individuo a su debido tiempo es el Espíritu. Entonces, es una obra trinitaria. Ahora, habiendo visto de dónde emana, quién es el autor de la predestinación para vida, vamos a ver ahora el medio o la forma. El medio o la forma. Y para eso tenemos que leer desde el principio, para entender. Miren cómo dicen los autores de la confesión. Así como Dios ha designado a los elegidos para gloria, de la misma manera ha preordinado todos los medios para ello. Es importante esa frase. Miren, es importante esa frase, déjalo ahí. ¿Diga? Sí, yo quité una parte. Es importante esa frase. Todos los medios para ello. Yo quité una frase para que entendamos mejor. Una frase que quizás nos llama la atención y por eso no quiero que la atención caiga sobre este detalle. De la misma manera, Dios ha designado a los elegidos para gloria. De la misma manera ha preordinado todos los medios para ello. De la misma manera ha designado todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo. Y sigue diciendo cuáles son los medios. ¿No? Son los medios. Imagínense que yo diga, estoy construyendo una casa. Yo estoy construyendo una casa. Y digo, esta casa que estoy construyendo va a tener agua fría y caliente. Va a tener agua fría y caliente en el lavamanos, en el fregadero, en la ducha. Y eso es lo que yo he determinado para esta casa. Ya, ¿qué yo tengo que hacer si quiero agua fría y caliente en la casa, en todos esos lugares? Yo tengo que trabajar en los medios, ¿sí o no? Para que esa agua fría y caliente llegue a todos esos lugares. Y entonces lo que nos están diciendo los autores de la confesión es que de la misma manera que Dios ha elegido a los salvos, a los que Él va a salvar, también elige los medios por los cuales los va a salvar. Y nosotros debemos entender que de la misma manera que nosotros cuando decidimos hacer algo, tenemos que trabajar en los medios para ello. Ahora quiero que se concentren aquí en los medios que los autores de la confesión nos dicen que son designados por Dios para llegar a salvar a esos elegidos. Fíjense que comienza mencionando, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo. Esa es la primera mención de los medios que se menciona aquí. Redimidos por la obra de Cristo. Esa es la primera mención de los medios que Dios usa para salvar. Entonces los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo. Vamos a ver algunos textos de la Escritura que nos hablan de ellos, porque nos vamos a dar cuenta que una vez más los autores de la confesión de fe son bíblicos. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 9 y 10. Fíjense cómo dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Y el medio? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Ese es el medio, para que ya sea que veremos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces, Dios nos salva, pero siempre por medio de alguien. Dios nos eligió, nos salvó
pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, el medio que Dios determinó para que alcanzáramos la salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ese es el medio. Nosotros no podemos separar nunca la salvación del medio o la elección del medio por el cual somos elegidos para salvación. En Tito capítulo 2, versículos 13 y 14 nos habla también de este medio. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo, ¿por quién? Para redimirnos o comprarnos de toda iniquidad y purificar para sí, para Él, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, miremos en este texto algo importante. Vamos a hacer algunas observaciones en este verso. Para que haya salvación para los elegidos, Cristo se tuvo que dar en nuestro lugar, ¿verdad? Según ese texto y el que vimos anteriormente. Y está implícito que solo en nuestro lugar y no en lugar de cada uno de los seres humanos. Fíjense, vamos a ver esto en el texto una vez más. Primero, Pablo le está escribiendo a quién. O sea, ¿quién escribe ese texto? ¿Quién escribió eso? El apóstol Pablo, ¿verdad? ¿A quién se lo escribió? A Tito. ¿Y quién era Tito? Un colaborador suyo, un discípulo del Señor, un colaborador del apóstol Pablo en la predicación del Evangelio. ¿Dónde estaba Tito? En Creta. Fue a predicar el Evangelio y a corregir lo deficiente, igual que Timoteo, pues no habían pastores en ciertas iglesias y él fue a ayudar ahí. Y él le dice esto, le dice, mira, ahora Pablo está hablando con un cristiano, ¿sí o no? Y le dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Miren el uso de la palabra nuestro. Es tuyo, Tito, y mío también. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quien se dio a sí mismo, ¿por quién? Por nosotros. No dice por todos los seres humanos de la tierra, dice por nosotros. Él se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Él se dio por nosotros, no por todos los seres humanos, todos los individuos de la tierra, sino por nosotros. Él se dio a sí mismo. Y yo te lo puedo decir a ti porque tú eres un cristiano. Por nosotros, Él se dio a sí mismo. Y para purificar de sí, para sí mismo, un pueblo celoso de buenas obras. Es bueno que nosotros veamos esos términos que a veces no vemos en las Escrituras. Un simple nosotros puede hacer la diferencia para que nosotros nos demos cuenta que no es por todos los seres humanos que Cristo murió en ningún sentido. Miremos cómo también en Tito 2.13 se le llama a Jesús nuestro gran Salvador. Bueno, ya lo vimos ahí. Sin su mediación poderosa no hay salvación. Ahora, los autores de la confesión dicen que un medio muy importante es Cristo. Cristo tiene que estar y haber pagado en lugar nuestro para Dios salvarnos, a los elegidos. Para Dios salvar a los elegidos, Cristo tiene que darse en lugar de ellos. Ahora, esos mismos que son llamados, o que son, elegidos en Cristo, y todos los beneficios que ellos reciben son por medio, puede usar una redundancia, de la mediación de Cristo. Esos mismos también son llamados eficazmente ¿por quién? Por el Espíritu. Son llamados eficazmente por el Espíritu. Y eso es lo que nos dicen los autores de la confesión. Nos dicen, son llamados, ya nos hablaron de Cristo, ahora dice, son llamados eficazmente a la fe en Cristo. O sea, son llamados a mirar a Cristo
por su Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, ¿verdad? Obrando a su debido tiempo. Ese llamado ocurre en el tiempo, ¿verdad? En algún momento del tiempo son llamados eficazmente. Son también justificados o declarados justos, son adoptados y son también santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Un detalle interesante es el orden que usan los autores de la confesión. Hablando de salvación o de la obra mediadora de Cristo y del Espíritu, ellos usan este tiempo. Primero, llamados eficazmente, después son justificados, ¿sí o no? Bueno, primero Cristo tiene que hacer la obra en ellos, ¿no? Todo es posible por medio de la obra de Cristo, ¿verdad? Ahora, después son llamados eficazmente por el Espíritu, son justificados, ¿verdad? Después adoptados y santificados y guardados por su poder. Fíjense cómo hay un orden de la obra mediadora que ellos usan aquí y respetan en toda la confesión de fe. Después que se nos habla de las doctrinas fundamentales, hasta el capítulo 6, que es la caída del hombre, el pecado y su castigo, ¿de qué nos habla el capítulo 7 de nuestra confesión de fe? ¿De qué? Del pacto. Y ese pacto que tiene que ser algo importante, si no, no hay salvación. Y ese pacto, ¿quién es el mediador de ese pacto? Cristo es el mediador de ese pacto. Por eso el capítulo 8 de nuestra confesión de fe es de Cristo el mediador. Bueno, el capítulo 9 nos habla del libre albedrío, que es la condición en la que están todos los que son beneficiarios de ese pacto, en qué condiciones están, y habla de la naturaleza del ser humano. Pero comienza a hablarnos después de qué. Después del capítulo 9, ¿qué capítulo viene de la confesión? Del llamamiento eficaz. Fíjense, el mismo orden. Después de hablarnos de Cristo, nos habla de llamados eficazmente. Y después de llamados eficazmente, ¿de qué nos habla la confesión de fe? De la justificación. Fíjense, el mismo orden que hay aquí. Llamados eficazmente por la fe en Cristo, por su Espíritu, obrando su debido tiempo. Son justificados, esto es lo otro que hace por ahí, justificados, capítulo 11 de la confesión de fe. Después, adoptados, capítulo 12 de la confesión de fe. Y capítulo 13 de la santificación, son santificados. ¿Y el capítulo 14 de qué? La perseverancia. No, de la fe salvadora. Capítulo 14, que por esa fe salvadora, que es un don de Dios, estos perseveran. Son guardados por su poder, gracias a que el Espíritu de Dios también los hace mantenerse en fe salvadora. Capítulo 14, capítulo 15. Arrepentimiento para la vida, capítulo 16. Buenas obras, todas esas cosas son obras que hacen gracias del Espíritu para que permanezcan guardados por su poder. Bueno, ustedes vean cómo el mismo orden que habla aquí es el mismo orden que tiene la confesión de fe en toda su extensión. Entonces, los medios, para que no nos desconcentremos, los medios que Dios usa, Dios elige, pero de la misma manera que elige los medios. ¿Y cuáles son los medios? O los medios van a ser Cristo. Yo voy a salvar a estos por medio de Cristo. Ya puso las tuberías, todas las tuberías las puso ya. Voy a tener agua fría y caliente. Por cierto, hay que hacer la instalación doble. ¿Usted ha hecho instalación de agua fría y caliente? Hay que hacerla doble para poder tener agua fría y agua caliente. Más trabajo. Bueno, aquí Él hace toda la instalación. Cristo es el medio por el cual estos son salvos. Pero, y después tengo que conectarlo a una maestra, ¿no? El Espíritu de Dios es quien va a llevar va a aplicar todo eso a la vida de ellos en el tiempo. Estos son los medios que Dios va a usar. Y note de qué se está valiendo Dios. Miren de qué se está valiendo Dios. Del azar. Él está dependiendo de que Él va a salvar a estos elegidos por el azar. No, fíjense que está dependiendo de quién.
de Él mismo. ¿Cuáles son los medios? Yo voy a morir en lugar de ellos. Yo voy a vivir en lugar de ellos. ¿Cuáles son los otros medios? Yo voy a llamarlos eficazmente y voy a aplicarle la obra mía a ellos. Yo, mi espíritu. ¿Usted se da cuenta? Los medios que Dios está usando no son tuberías viejas y perecederas. Por eso nosotros tenemos que hacer reparaciones de tubería cada cierto tiempo, porque los medios que usamos son medios, bueno, humanos, temporales, pero qué bueno que la salvación nos lleva a correcciones, porque dependen de Dios totalmente. La salvación depende de Dios totalmente. Vamos a ver si esto es una verdad bíblica. Romanos capítulo 8, versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Miren, ustedes saben que me he dado, que he observado después de llevar algún tiempo siendo un creyente reformado, un creyente confesional y un creyente que enseña las escrituras y que tiene que enseñarlas con frecuencia. He observado algunas cosas. Yo fui un creyente arminiano por mucho tiempo. Doy gracias a Dios que ya llevo tanto tiempo, casi tanto tiempo de ser creyente reformado, calvinista, o que cree y entiende y ve las doctrinas de la gracia, como el tiempo en que fui arminiano. Bueno, cuando uno da un estudio, cuando yo enseñaba temáticamente siendo arminiano, las pocas veces que fui al contexto para demostrar un verso bíblico, que con un verso bíblico demostrar una enseñanza, cuando iba al contexto me daba cuenta que el verso bíblico que yo estaba usando para cierta enseñanza no era muy correcto, porque en el contexto no era así, no era esto lo que quería enseñar. El autor divino y humano muchas veces encontrabas eso. Ahora, ¿qué sucede desde que soy un bautista reformado confesional y que me encuentro con frecuencia estudiando confesiones, catecismo, para enseñarlo ya sea en mi familia o en la iglesia? Que cuando voy al contexto de dos pasajes donde hay textos para demostrar una verdad bíblica, cuando voy al contexto me encuentro que esa verdad que está siendo o está queriendo demostrarse por autores históricos, por otros maestros, pues cuando voy al contexto todavía gano en más claridad. O sea, realmente el verso puede ser usado para enseñar esta verdad, pero si voy al contexto lo enseña todavía mejor. O sea, gano en más claridad aún. O sea, miren hermanos, cada texto que yo les pongo aquí, usted puede ir al contexto, usted puede ir a estudiar. Usted puede ir a leer Romanos en su contexto. Romanos 8:30, léelo en su contexto. Y usted va a ver que estas verdades son así como están enseñadas aquí, pero todavía más gloriosas. Para enseñar lo que los autores de la confesión están queriendo enseñar. Ellos están queriendo decir que aquel que predestinó, no solo predestinó, también se valió de medios para llevar a cabo su predestinación. Aquel que dijo, yo voy a salvar a estos, también dijo, voy a usar estos medios para ellos. Y los medios también los llevó a cabo. Él se las arregló, se las agenció para que esos medios a su tiempo también obraran. Entonces nosotros tenemos que ver aquí que Dios, que fue el que predestinó, también, ¿qué hizo? Llamó. Él no solo voy a predestinar y lo voy a dejar, ellos se van a salvar de todas maneras, porque yo lo predestiné. Él lo hizo así. Pregunto, por favor, ¿usted está ahí? ¿Aló? ¿Están ahí?
Ah, yo pensé que estaba solo aquí. Ustedes están ahí, parece que no están. Y cuando yo les estoy preguntando en una clase es porque estoy esperando una respuesta. Yo no estoy en la predicación donde las preguntas son alegóricas o son solo para llamar su atención, pero no precisamente para recibir una respuesta. Aunque les recuerdo que cuando estamos aquí en la clase o en la predicación, todos estamos adorando, así que todos debemos estar participando activamente. Y hay una cosa que usted sí puede hacer, y es decir amén. ¿Aló? ¿Me escucharon? No, ahora no lleva amén. Cuando lleva amén, pueden decir amén. ¿Me escucharon? Que sí. Pero cuando lleva amén. ¿Ah? Ya, y no es que ahora todo sea amén. Oh, pero por favor, pónganle sentido y corazón a esto, porque todos estamos adorando a Dios. Y aunque no todos hacen el calentamiento como deben hacerlo desde las 6 de la mañana, como aprendimos cierto domingo, y si lo aprendimos, si no lo llevamos a cabo, es como si no lo hubiéramos aprendido. Pero aunque no todos estén calientes, yo espero que ya a esta hora, donde yo llevo ya casi una hora hablando, ya estén al menos un poquito tibios. En el mejor sentido de la palabra, no en el sentido que vamos a ver en la predicación. Entonces les decía que Dios no solo dijo voy a salvar, Él también dijo los voy a salvar por estos medios. Por estos medios los voy a salvar. Y miren cómo nos lo dice la Biblia. Los autores dicen aquello, los autores de la confesión dicen eso, porque lo ven en las Escrituras. Que a los que Dios predestinó, a estos también llamó. El mismo que dijo, de la misma manera, ¿ustedes recuerdan? Palabras de la confesión de fe. De la misma manera que predestinó, llamó. De la misma manera a esos mismos también que llamó, a esto también, ¿qué cosa le hace? Lo justificó, ¿verdad? Y a eso que justificó también lo glorificó, o sea, completó la obra de santificación hasta la santificación total, que es la glorificación. Usted se da cuenta que el mismo orden que tiene este verso es el mismo orden que tienen los autores de la confesión de fe. El mismo orden. Ahora, yo señalé ahí y le di color, ¿verdad? Algunas cosas. Bueno, los colores azulitos son las obras que Dios hizo. Dios predestinó, el Padre, por cierto, pero llamó el Espíritu, un azulito más clarito, justificó el Espíritu en base a la obra de Cristo, pero justificó también, y glorificó el Espíritu también, que es quien santifica y hace todo, por supuesto, por medio de los méritos de Cristo. Ahora, lo que aplicó aquí, tanto para llamar como para justificar, es como para santificar hasta la glorificación, es la obra de Cristo, la que aplica la vida de los predestinados. Ahora, note, porque yo también coloreo con cierto color en verde a los creyentes, verde de esperanza, de fe, a los creyentes. Fíjense, a los que predestinó, a estos también llamó, es a esos. Pero a esos mismos, dice, a los que llamó, a estos. ¿Usted se da cuenta que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él no está haciendo, miren, hermano, ¿qué ustedes creen, los que saben español aquí? A ver, maestra de español, ¿qué ustedes creen de este también y este también? ¿No te parece que debe usar otras palabras, Pablo? Que su español no es rico, que él debe usar además y de otra manera. No, pero él usa también. ¿Tú sabes por qué? Siendo inspirado por el Espíritu Santo, él está queriendo resaltar algo. Está resaltando que el que predestinó también está usando medios para llevar a cabo esa predestinación. También está usando este medio. Con toda intención está usando él también. Y usted se da cuenta aquí que aquí la importancia ahora no es el español, sino, no es el idioma, es que usando el idioma quiere resaltar algo. Que el que predestinó también llamó, también justificó, también glorificó. Amén. O sea, miren hermano, él se hace cargo de todo, de toda la obra de principio a fin. Él predestina
Y Él hace que esa predestinación llegue a ser una realidad. Amén. Los medios. Ay, qué bueno. Están aquí. Qué bueno que están aquí. Gracias, Señor, porque no estoy solo. También Él se encarga de llevar a cabo la predestinación usando los medios. Los medios. Y por cierto, que todos los medios los lleva a cabo alguien en azulito. O sea, Dios. Ya sea el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, pero Dios. Él predestinó, Él llamó, Él justificó, Él glorificó. ¿A quiénes? A estos. A los mismos que fueron predestinados, a esos mismos Él los llama. A esos mismos Él los justifica. Nosotros a esos los justifica. Y a esos mismos también glorifica. También, o sea, también santifica hasta llevarlos a la gloria. A esos mismos Él los glorifica. También hace esto, también hace lo otro. O sea, así podemos ver la obra de los medios que también Dios ha designado para llevar a cabo su decreto eterno. Vamos a ver otro texto, disculpen. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias ¿a quién? Respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos un poco de lo mismo. Pablo le está escribiendo ¿a quién? La iglesia en Tesalónica, ¿verdad? A los cristianos tesalonicenses, o sea, a la iglesia que estaba en Tesalónica. Y cuando él le escribe a los cristianos que están en Tesalónica, dice: nosotros, o sea, ustedes cristianos, ustedes nacidos de nuevo, ustedes que se arrepintieron de sus pecados y que miraron a Cristo con fe para ser salvos, ustedes y yo debemos dar siempre gracias ¿a quién? Oye, fíjense que el apóstol Pablo nos dice: ustedes deberían estar siempre agradecidos de que ustedes tuvieron fe. Dice eso. Ustedes son unos bárbaros, ustedes son los mejores de Tesalónica. Dice eso. No, ustedes deben siempre dar gracias a Dios. A Dios. Ahora, ¿y por qué? Respecto a vosotros, respecto a lo que ustedes tienen, respecto a vosotros, hermanos, porque ustedes han sido amados por el Señor. Y aquí le están introduciendo algo por lo cual deben dar siempre gracias. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Por qué Pablo puede decir eso? Yo he sido escogido para salvación. Ustedes han sido escogidos para salvación. Porque creyeron. Ustedes creyeron, ustedes se arrepintieron. Ustedes fueron escogidos. No, pero ¿cómo tú hablando a mí de que yo fui escogido si yo lo que hice fue creer? Sí, tú creíste porque fuiste escogido. Porque a los que Dios predestinó, a estos también llamó. Los llamó eficazmente y por eso ustedes creyeron. Pero Pablo ya no le escribe a los ciudadanos en Tesalónica. Mira la diferencia. Si Pablo le escribía a los ciudadanos de Tesalónica, Pablo estuviera haciendo una conjetura aquí. Todos los ciudadanos de Tesalónica pueden ser escogidos. Y Dios hay que darle gracias a Dios porque ha escogido a todos ellos. No, a los que ya creyeron. A una persona que no ha creído y se ha arrepentido, Dios no puede decir: Dios te ha amado, o Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Si yo veo a una persona llorando por sus pecados y mirando a Cristo como su Salvador y estando agradecido, yo le digo: sonríe porque Jesús te ama, como dicen algunos por ahí.
porque realmente es un amado del Señor, y una muestra de ello es que está arrepentido y creyendo en el Señor Jesucristo. Pero si no, yo no puedo decir, si no es así, yo no, junto con el apóstol Pablo, yo no puedo llamarte amado por el Señor Jesucristo. ¿A quién se le dice amado por el Señor Jesucristo? A nosotros, los que están en Tesalónica, los que creen de Tesalónica, los que viven para el Señor, los que se han arrepentido de sus pecados. Esos son amados por el Señor. Y Dios es, tienen que dar siempre gracias porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación. Ahora, fíjense, ¿por qué medio Dios hace posible esa elección? Mediante la santificación del Espíritu. O sea, Dios esa elección la lleva a cabo por medio de la santificación del Espíritu. Solo el Espíritu dice, a este lo voy a santificar. No, Dios lo santifica, o la santificación esa es posible gracias a una obra mediadora, la obra mediadora de Jesucristo. Pero bueno, que aquí, aunque no sea resaltada, es la realidad. Y la fe en la verdad. ¿Por qué la fe en la verdad? Bueno, porque por supuesto que aquellos que son santificados por el Espíritu creen en la verdad, y esa creencia no es natural, sino que viene también por el Espíritu. Ahora, a lo cual os llamó, porque Dios, por medio del Espíritu, llama a la persona, pero ¿mediante qué? Y ahí viene la participación humana, mediante nuestro Evangelio. La participación del ser humano está ahí. Predicación del Evangelio. Qué glorioso que Dios en su obra nos ponga a nosotros a participar. Pero hermanos, nosotros podemos morirnos predicando el Evangelio, y no se va a salvar nadie que Dios no llame eficazmente por su Espíritu. Solo así. Sin embargo, qué glorioso que Dios puede usar las palabras de un simple mortal pecador para que su Espíritu hable a una persona y venga a la salvación. Qué glorioso. Qué glorioso. Dios, mediante nuestro Evangelio. Por eso es importante predicar el Evangelio. Porque los salvos, el Espíritu de Dios va a tratar con ellos y los va a llamar eficazmente por medio de la locura de la predicación. Por medio de nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que esa es la meta superior de la salvación. Entonces, mirando esto, fíjense que cuántas verdades podemos ver en un solo verso. Aquí es claramente notada la elección divina por la santificación que ocurre en dichas personas. Estas personas han sido santificadas, Dios los eligió. Estas personas creen, están en la iglesia, Dios los escogió. Fíjense, ¿cómo puedo saber si he sido elegido para salvación? ¿Recuerda que preguntábamos en su comienzo? ¿Cómo puedo saber si yo soy un elegido? Bueno, tú sabes que si eres un elegido, si Dios te ha santificado por medio de su Espíritu. Esa es una de las maneras. La elección divina se sabe cuando alguien tiene fe. Ellos creyeron en la verdad. Fe en la verdad. Santificación del Espíritu, fe en la verdad. ¿Has tú creído en la verdad? Y creer en la verdad no es decir yo creo, no es vivir creyendo la verdad. Cuando tú vives creyendo la verdad, tú puedes decir que soy un elegido, porque creo en la verdad, vivo en esa verdad, ando por esa verdad. Entonces yo puedo decir, mira, fui un elegido. Solo por eso el apóstol Pablo puede decir, ustedes han sido elegidos, tienen que dar gracias a Dios porque han sido elegidos desde el principio, porque ustedes creen en la verdad. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver un texto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 6. Recuerden que Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 fue el que vimos antes. O sea, es el verso que está antes de este verso 3. Está el 2, que fue el que vimos ya, que hablaba de la presencia de Dios, ¿verdad? Que fuimos escogidos por la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Entonces, miren cómo sigue diciendo este pasaje. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, ¿quién debe ser bendecido? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia, la de Dios, ¿verdad? Nos hizo renacer para una esperanza viva. Quien nos hace renacer o volver a nacer es el Espíritu, ¿verdad? Pero es Dios, por medio de su Espíritu, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo, porque el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo aplica a nosotros es gracias a la obra de Cristo. Por eso, por la resurrección de Jesucristo. Gracias a que Jesucristo resucitó, nosotros podemos resucitar también a una nueva vida, ¿verdad? Los que están muertos, de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, no para todo el mundo, para vosotros, ¿verdad? Los que han creído, los que viven para Dios, los que se han arrepentido de sus pecados, que sois guardados, ¿por quién? Por el poder de Dios. Por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero por el poder de Dios, mediante la fe, que es una de las cosas que siempre vamos a tener externamente, porque vamos a ver nosotros que tenemos fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nosotros ya somos salvos, pero vamos a ser salvos. Nosotros somos salvos ya, pero la manifestación total de la salvación es futura. Ya, por eso es que dice la salvación, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. Entonces, ustedes y yo podemos ver aquí muchas respuestas a preguntas. La elección divina es notada cuando una persona ya se sabe guardada por el poder de Dios. O sea, estos son los guardados de no caer presos del pecado nuevamente. Una persona que se mantiene fiel, perseverando en la gracia. Una persona que se mantiene fiel, confiando en el Señor, teniendo fe en la verdad, mediante la fe. Una persona que se mantiene fiel y que se mantiene perseverando, luchando contra sus pecados y siendo guardado por el poder de Dios, es una persona que puede decir: yo he sido elegido. Solo una persona así. Una persona que anda en sus pecados no puede decir: yo fui elegido. No. Tú fuiste elegido, sí, para andar en tus pecados únicamente, ¿no? Y por lo tanto para ir al lugar de los pecadores impenitentes. Ese es el infierno. Así que, pero una persona que ha sido guardada por el poder de Dios puede decir: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Amén. Esos son los mismos que son guardados por el poder de Dios. ¿Ya? ¿Cómo yo sé si soy elegido? ¿Estoy siendo guardado por el poder de Dios? ¿Y vivo una vida piadosa? ¿Vivo para Dios? ¿Tengo fe en Cristo? ¿Y vivo siempre con fe en Cristo? Entonces yo puedo decir: yo indudablemente he sido un elegido. Amén. Indudablemente. Ahora, vamos a la última parte del estudio de nuestra confesión, o de este párrafo de la confesión, donde los autores hacen una declaración un poco fuerte, ¿no? Dice: nadie más, dicen ellos. Se está hablando ahora de los objetos exclusivos de la predestinación para la vida. Miren, nadie más es redimido por Cristo, ni llamado eficazmente, ni justificado, ni adoptado, ni santificado, ni salvado, sino solo. Parece una redundancia, ¿verdad? Parece una redundancia, pero hay quienes consideran, quienes que piensan que, bueno, que otros pueden salvarse sin ser elegidos. Y nosotros deberíamos preguntar: ¿alguien más se salva sin ser elegido? Bueno, vosotros la confesión dice: nadie más es redimido por Cristo. Si tú no eres parte de los medios, tú no puedes ser salvado. Porque los únicos, a estos también, los únicos que son redimidos por Cristo, llamados eficazmente por el Espíritu, justificados, adoptados y santificados, los únicos son los elegidos.
Amén. Entonces, nadie más puede ser salvado. Nadie más. ¿Enseña eso la Biblia? Vamos a verlo. Juan capítulo 6, versos 64 al 65. Pero hay algunos de vosotros que no creen, dijo Cristo. Aquí está hablando de Jesucristo. Y dijo, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y él está hablando indudablemente con un grupo de personas, por cierto, judíos, que se creían, pero no creían en las palabras de Cristo. O sea, no creían en el medio que Dios dio para ser salvo. No tenían la fe depositada en el Salvador. Entonces, ellos no creen. Y Jesús le dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, incluso dentro de sus discípulos. Y digo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Y en qué sentido nosotros podemos decir ahora aquí que es dado del Padre? Ya nosotros lo hemos visto, porque el Padre los predestina y luego los llama eficazmente y les aplica la obra de Cristo, ¿verdad? Los redime en Cristo y los llama por su Espíritu. Si no le fuere dado todo eso del Padre, hermanos, nadie puede creer. No pueden creer. Fíjense cómo se resume todo la salvación ahora aquí en creer, porque es lo que ocurre externamente. El creer lleva consigo arrepentimiento, un arrepentimiento evangélico, un arrepentimiento para vida, un arrepentimiento que es según Dios, lleva incluido el creer. Y Jesús sabía, dice, porque Jesús sabía desde el principio, porque Dios nos está señalando claramente aquí Juan, que Él es Dios. Él sabe también como Dios desde el principio quiénes eran los que no creían y quienes incluso no creían al punto de que lo iban a entregar. ¿Ya? Ahora, Jesús dijo claramente, nadie puede, antes de pasar, disculpa un momento, fíjense, Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Ninguno puede. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Y por cierto, que esta frase, por si te suena fuerte, miren cómo dice, y dijo, por eso os he dicho, quiere decir que lo dijo antes. De hecho, en el verso 44, aquí estamos en el verso 64 y 65, en el verso 44, lo había dicho ya. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Sí. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que este asunto de la salvación no es un asunto de elección. Yo decido seguir a Cristo. ¿Usted ha oído el coro? He decidido seguir a Cristo. Bueno, eso está bien. Eso está bien para todos los que están en Cristo. Realmente han decidido seguir a Cristo. Ahora, deben saber esto también, que eso no es solo todo el Evangelio. Yo he decidido seguir a Cristo porque Cristo ha decidido salvarme a mí antes. Y no solo Cristo, sino toda la deidad. El Padre eligiéndome, Cristo dándose en mi lugar, y el Espíritu Santo llamándome eficazmente, justificándome o aplicándome la obra de Cristo y guardándome por su poder. Entonces, esos han decidido seguir a Cristo. Y esos dicen, no vuelvo atrás. Esos lo dicen, porque están siendo guardados por el poder de Dios. Ese es todo el Evangelio. Eso es una verdad para los que están en Cristo. Pero la salvación no es solo, repite conmigo esta oración. La salvación no es solo una elección. No. La salvación es una obra poderosa de Dios que comienza con una elección incluso. Ahora, los medios que Dios también se vale para llevarla a cabo son medios poderosos y están solo en Él. Entonces nadie puede venir a Cristo si Dios
no lo eligió y Dios no designó todos los medios para que esta persona fuera salvada. Ya nadie puede si no le fuere dado del Padre. Entonces, pregunta sencillita que vamos a contestar de manera sencillita: ¿puede alguien que no ha sido elegido y por lo tanto en quien no obren los medios para la salvación salvarse? No. No, así de sencillo, todos conocemos la respuesta. No. Parece duro, pero es así. Esa es la verdad que enseña la Escritura. Juan 8:47, miren lo que dice: el que es de Dios. Y ya nosotros podemos traducir un poco mejor esta frase, ¿verdad? Porque ya sabemos que Dios predestina, ya sabemos que Dios elige antes de la fundación del mundo. Entonces ya sabemos quiénes son de Dios. Eso es lo que estaba Cristo diciendo, que quizás ellos no entendían, los judíos de la época no entendían. ¿Quiénes son los que son de Dios? El que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué hacen? Oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ustedes no oyen a Dios, ¿no? Y recuerden que ese oír no se refiere a escuchar como con estos oídos físicos. Esas palabras todo el mundo las escucha, pero el oír a Dios, el que tenga oídos para oír, oiga. Esa frase ustedes tienen que tenerla bien presente. Y creo que mientras estemos estudiando las cartas o las cartas de la iglesia de Cristo, la iglesia en Apocalipsis, con más razón. Pero nosotros tenemos que saber que el tener oídos para oír, el llamado eficaz del Espíritu, es algo que Dios da. Por eso todos no lo oyen. Por eso todos no lo oyen. ¿Habrá posibilidad entonces de salvación para aquellos que no han sido elegidos? ¿Cómo puede salvarse alguien que no es de Dios? Si éste no oye la palabra de Dios, ¿cómo podrá ser salvado? Bien, vamos a ver también otro texto, Juan 10, 26 a 29. Pero nosotros no creéis porque no sois, fíjense que es un asunto de ser, no sois de mis ovejas. Como os he dicho ya, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco, porque antes de la fundación del mundo me di por ellas. O sea, decidí darme por ellas. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Fíjense que estas ovejas, que ya Cristo está llamando ovejas, todavía no están en su redil, todavía no han sido llamados eficazmente, pero van a hacerlo. Y Jesús le llama ya a sus ovejas, su pueblo, aquel por los cuales Él vino a morir, porque Él vino a dar su vida por sus ovejas. Que no eran ovejas en ese tiempo, pero que lo iban a hacer. Pero ya les llama a su pueblo y sus ovejas. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, van a oír mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no pereceré jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, quien fue el que eligió, me las dio, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ¿cómo tú sabes si eres una oveja? Si permaneces en las manos del Padre y del Hijo y nadie las arrebata de Él, si tú te permaneces fiel, guardado por el poder de Dios, tú puedes decir, yo he sido un elegido. ¿Alguien podrá creer aparte de las ovejas de Cristo? No. Juan 17, versículo 9, estamos terminando, vamos a ver solo 2 versos más. Juan 17, versículo 9, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Yo pregunto, ¿quiénes son el mundo? ¿Quiénes son ellos? En este caso ellos, está clarito, en el contexto son sus discípulos. Y Jesús dice, yo ruego por ellos, y no ruego por el mundo.
No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Por esos yo ruego, porque tuyos son. Yo pregunto, ¿podrá ser alguien salvarse sin la intercesión mediadora de Cristo? Sin que Cristo ruegue por ellos. Romanos capítulo 8, verso 28. ¿Verdad? Nosotros lo sabemos muy bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son Llamados. Hermano, los que aman a Dios son los mismos que son llamados. Y son los mismos que conforme al propósito de Dios son llamados. O sea, son los mismos que son de Dios. Son los mismos que son de Dios. Entonces, fíjense, todas las cosas ayudan a bien porque todas las cosas son usadas como medios para ellos ser salvados. Por eso les ayudan a bien. Y el bien del que se menciona aquí, por cierto, es parecerse cada vez más a Jesucristo. Todas las cosas van a ayudarlo a que se parezcan más a Jesucristo. ¿Ya? Pastor, pero mira cómo estoy sufriendo y cuántas aflicciones estoy viviendo para que te ayuden a bien. Ajá. Pastor, mira cómo los impíos cada vez tienen más dinero y usted los ve en borrachera y no paran de festejar, pero ¿les ayuda bien? No, eso los lleva más directico al infierno. Están cosechando todavía más fuego, más ira para el día de la ira. Pero lo que hacen es pecar y no les pasa nada malo. Pero ¿eso les ayuda bien? En ninguna medida, para mal. Entonces, pero sabemos que yo antes decía, todo lo que sucede conviene, siendo impío. Y por supuesto que eso fue corregido por esto. Yo doy gracias a Dios porque lo que vi en mi vida era que todo lo que sucedía convenía. Pero resultó que después me di cuenta que era un elegido de Dios. Pero nadie puede decir así. Todo lo que sucede conviene. Porque pudiera convenir para ir para el infierno, no conviene. Entonces todo no conviene. Pero a los que aman a Dios, sí pueden decir, todo lo que sucede conviene. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ese amor de Dios solo viene si Dios te ama primero. No es que nosotros hemos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero a nosotros. Y eso se traduce en después un amor de nosotros por Él. Y por último vamos a ver un texto también bien conocido, que es 1 Juan 2:19. Y salieron de nosotros, esos que salieron de nosotros eran profesantes, estaban en las iglesias, eran miembros de las iglesias incluso, pero salieron de nosotros, se fueron, o sea, no perseveraron en fe, no perseveraron en una vida piadosa para Dios, se fueron, no hubo perseverancia. ¿Qué podemos decir? ¿Perdieron su salvación? ¿Perdieron la salvación? ¿Eso es lo que dice la Biblia? No. Entonces, ¿qué hay con la elección divina si perdieron la salvación? Bueno, pero es que la Escritura nunca enseña que se pierde la salvación. Lo que sucede es lo siguiente. Pero no eran, fíjense que lo importante es ser, no hacer. Ser, no eran de nosotros. No eran de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los cristianos verdaderos, los elegidos antes de la fundación del mundo, pero que también el Espíritu llamó y santificó, aplicando la obra de Cristo. Esos somos nosotros, ¿verdad? Ahí está Juan junto con los verdaderos creyentes. No eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían, ¿qué cosa? Porque los nosotros, o sea, los destinados ante la fundación del mundo, pero que Cristo muere en su lugar y los redime, y que el Espíritu Santo los llama eficazmente y los guarda poderosamente, esos permanecen hasta el fin, creyendo, arrepintiéndose y viviendo para la gloria de Dios. Amén. Permanecen hasta el fin con nosotros, pero salieron para que se manifestase, o sea, para que se diera a conocer, dar a la luz, que no todos los que dicen Señor, Señor, ¿verdad? No todos son de nosotros.
Entonces, el hecho de permanecer entre el pueblo de Dios o en una iglesia adorando a Dios fielmente es indicio de ser pueblo de Dios, del pueblo de Dios. Es indicio de tener identidad de los escogidos, es indicio de haber sido escogido antes de la fundación del mundo. Y miremos con atención, para terminar, que el hecho de que alguien no permanezca fielmente hasta el final indica no que la identidad cambió, sino que realmente no era de la identidad que aparentaba. No se trataba de que eran cristianos y ahora perdieron la salvación, no, sino que nunca lo fue. Y ahora que se mostró que no lo era por el hecho de no permanecer dentro del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, junto con los autores de la confesión de fe, después de revisar las escrituras, estamos de acuerdo 100% con ellos, con esos pastores y teólogos del siglo XVII que elaboraron este documento, por supuesto, mirando lo que también creían todos los cristianos anteriores a ellos. Y además podemos contestar a las preguntas que nos hacíamos al principio, rápidamente. Nadie, aparte de los escogidos, de los elegidos, se puede salvar. Nadie. Solo sabremos si somos elegidos si vemos todos los medios de la elección cumplirse en nosotros. Nosotros tenemos fe en la verdad, producto de la obra del Espíritu, aplicada la obra de Cristo en nosotros. Una verdadera fe en la verdad y en la palabra de Dios, que se evidencia por una vida obediente a la misma hasta el último día, que es consecuente con la santificación obrada del Espíritu en la vida de los elegidos, hasta el último día, sin dejar de resaltar que esta vida transformada por el Espíritu y marcada por la fe en las Escrituras tiene que ser constante, y aunque haga esto, va a ir para arriba otra vez, porque es hasta el fin, creyendo. Los elegidos, también tenemos que concluir que los elegidos serán salvos de todas. Y no estamos diciendo con esto que los elegidos se van a dedicar a pecar. No, es que si se dedican a pecar no son elegidos. Ya estamos hablando de eso. Ya lo dijimos anteriormente. Pero de que van a ser salvos de todas, hermanos. Y amigos. Y no podemos afirmar que los elegidos serán salvos sin ser llamados por Dios por medio del Evangelio. Un elegido no va a ser salvo si no es llamado. ¿Ok? Así que tú no puedes decir, no, fulano, mi vecino, si es salvo, si es elegido, se va a salvar. No se falta que le predique. No, el elegido se le tiene que predicar para que sea salvo. Y se le va a predicar. Y si no lo haces tú, por tu incompetencia, por tu desobediencia, lo va a hacer otro. Lo va a hacer otro. Y qué pena, no participaste de la gloriosa obra de predicar el Evangelio y ser objeto de la gracia y del obrar poderoso del Espíritu. Pero van a ser llamados por el Espíritu y por medio de la predicación de la palabra, y un elegido no va a ser salvado o va a ser salvado creyendo obedientemente en ese Evangelio. Por supuesto que va a ser santificado por el Espíritu Santo, pues Dios promete eso. Dios lo va a llamar y Dios lo va a guardar, y Dios lo va a guardar poderosamente hasta el último día. Una vez más, queda demostrado que aquellos que separan desmedidamente el decreto soberano y eterno de Dios sobre la elección, ¿verdad?, para vida, de los medios, los que separan eso, no, Dios eligió y ya. No, Dios eligió y Dios va a hacer que los medios también operen en función de esa elección. Entonces, el decreto y los medios van juntos. Dios decreta la eternidad y hace que los medios que Él ha decretado de la eternidad para llevar a cabo estos propósitos también se cumplan, se hagan. Él va a llevar a cabo el decreto por medios determinados. Nosotros no podemos separar los medios, es un error separar los medios de la elección o de la soberanía de Dios o del decreto de Dios.
nosotros tenemos que saber, Dios decreta la elección para vida y Dios decreta los medios. Esos medios son Cristo, son la obra del Espíritu Santo, son el llamamiento eficaz. Ahí participamos nosotros, ¿verdad? En hablar de Cristo, en hablar de la obra del Espíritu, en hacer que el Evangelio sea predicado, pero todo es obra de Dios. Entonces, todos los que somos salvos en este lugar, debemos agradecer mucho a Dios, de que no solo nos ha elegido, sino que ha llevado a cabo, ha hecho posible que los medios que Él designó también fueran eficaces en nosotros, se cumplieran en nosotros. Y qué bueno, que sí, alguien nos predicó. Bendito sea Dios. Y Dios bendiga a esos hermanos que nos predicaron. Pero quien nos predicó realmente, quien nos llamó realmente, fue su Espíritu. Y quien nos hace, nosotros vamos a seguir peleando, arrepintiéndonos, mirando a Cristo, luchando contra nuestros pecados, pero el vencedor realmente de nuestros pecados es Cristo. Es el Espíritu de Dios aplicando la obra de Cristo en mi vida. Mi verdadero capitán, el verdadero David que me va a defender contra los Goliat de esta vida, es Cristo mi Señor. Quien me va a guardar hasta el fin, quien va a glorificarme, es Él también. Qué bueno que los medios Dios también los ha establecido y los lleva a cabo. Padre, gracias damos por tu obra gloriosa en Cristo Jesús. Amén. Amén.